Así lo creemos, Padre de la Gloria. Estamos convencidos que tú harás camino donde no lo hay, Señor, que nos permitirá seguir avanzando, Señor. Estamos convencidos, Padre de la Gloria, que si hemos llegado hasta aquí, Padre, ha sido por tu diestra de poder, Señor, por tu mano poderosa que nos ha traído hasta aquí. Y también estamos convencidos de que no nos trajiste hasta aquí para dejarnos tirados, Señor, sino que el mismo que inició el trabajo en nosotros, el mismo que inició la obra en nosotros, la culminará. Estamos convencidos, Padre de la Gloria, que tú harás, que tú estás haciendo, Señor, que estás obrando grandes señales y milagros, Señor, en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu casa. Gracias por habernos traído, Señor, por extender la invitación y permitir que nosotros la aceptáramos y llegáramos hasta aquí. Háblanos, por favor, a través de tu palabra. Danos más de ti, Señor. Necesitamos revelación de tu palabra. Háblanos, mi Señor, mi Dios. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Les invito, por favor, vamos a abrir la escritura. Y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Ya lo tienes, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Antes del verso 1 hay un título, dice: la promesa del Espíritu Santo. Verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, por el médico. En el libro del Evangelio según San Lucas empieza él a contarle a Teófilo cómo sucedieron los hechos. O sea que Lucas se dio la tarea de investigar, de indagar, de preguntar, para poder tener las cosas ordenadas, organizadas. Y aquí comienza diciendo en el libro de los Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí quiero llamar su atención a la expresión que utiliza el escriba, ¿sí? Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No comenzó a enseñar y a hacer, sino primero a hacer y luego enseñar. Lo que nos da a nosotros un ejemplo y un mandamiento puntual. No hablemos hasta que no seamos capaces de hacer las cosas. Porque el que habla más de lo que es capaz de hacer solamente está fanfarroneando. Solamente está mostrando lo que no puede hacer. Solamente quiere pedir lo que no es capaz de dar. Entonces el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos enseña, nos da ejemplo. Y él primero hacía y luego enseñaba. Cuando yo primero enseño, es difícil que la gente a la que le estoy hablando pueda captar la esencia y pueda ejecutarlo. Pero si yo primero doy el ejemplo, si yo voy delante, entonces a la gente le queda fácil mirar el ejemplo, mirar el testimonio y seguirlo. Bendito sea Dios. Y dice que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar estas cosas. En el verso 2 dice: ¿hasta cuándo? Hasta el día que fue recibido arriba. O sea que mi Señor empezó a hacer el trabajo hasta el último día de su vida aquí en la tierra.
hasta el último día que estuvo aquí acompañando a sus discípulos, a sus apóstoles. Cada día lo aprovechó. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar, posiblemente algunos se sienten cansados y dicen, no, yo es que ya he trabajado mucho. Pero mi Señor Jesús nos dio un ejemplo maravilloso. Trabajar hasta el último día. Ahora, nosotros podríamos decir, no, pero es que solamente vivió 33 años y medio. Pero si a ti y a mí nos tocara cargar algo del peso que Él cargó, no nos alcanzaría la vida entera para poder soportar ese peso. Así que lo que hizo mi Señor Jesús fue el trabajo más grande, más pesado que podría hacer un ser humano. Y solo lo podía hacer Él. Bendito sea Dios. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él fue recibido arriba en gloria después de que dio mandamientos. ¿Alguien recuerda el último mandamiento que dio? Se conoce como la Gran Comisión, ¿sí? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese fue el último mandamiento que dio. Y ese mandamiento no era solamente para los 11 que estaban allí. Ese mandamiento era para todos, para los que somos discípulos del Señor. Continúa diciendo en el verso 6, acompáñame por favor, Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los que estaban ahí reunidos cuando mi Señor iba a subir al cielo, iba a ascender al cielo, o sea, están en el momento crucial, ¿sí? Estuvieron en el tiempo en que mi Señor Jesús hizo señales, maravillas y prodigios. Pero ya va el momento en el último prodigio que ellos van a ver, el último milagro, la última señal que van a ver. Y es a mi Señor Jesús ser llevado en las nubes. Y lo que le preguntan, o sea, lo que les viene a la mente es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están viendo algo sobrenatural, algo maravilloso. Y lo que les viene a la mente preguntar es acerca del reino de Israel. ¿No es curioso eso? En un momento tan especial, tan maravilloso, tan sublime, y lo primero que les viene a la mente preguntar es, ¿qué va a pasar con el reino de Israel? Están viendo que ya mi Señor va a ser llevado nuevamente de donde vino, al cielo. Pero le preguntan, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? En el verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Tranquilos. Eso es asunto de Dios. A ustedes les compete hacer algo en el día presente. ¿Por qué preocuparnos tanto por lo que viene al final? ¿Por qué preocuparnos tanto por el día de mañana cuando el presente es el que tenemos para vivir? ¿Por qué no enfocarnos a vivir lo que tenemos en el día? Señor, ¿qué nos vas a dar mañana? Y el Señor, bueno, ¿y lo que te di hoy? ¿Por qué no lo aprovechas? ¿Por qué no lo actúas? ¿Por qué no lo practicas? Señor, ¿cuándo me llenarás de tu Espíritu Santo? Y el Señor dice, ya te di parte de Él. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Señor, si me dieras tanto como a fulano, a sutano, a mengano. ¿Y lo que tienes no es mío? Dice el Señor. Y nos pasamos el tiempo mirando lo que alguien más tiene o lo que nos falta. Cuando deberíamos de disfrutar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos concede. Les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las estaciones, los tiempos o las sazones, no les toca a ustedes.
Porque eso solamente lo sabe Dios. Está en la potestad de Dios. La autoridad es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos desgastado nuestra mente queriendo comprender un misterio de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos nosotros gastado queriendo entender la sabiduría de Dios? Cuando dice la palabra de Dios que los misterios pertenecen a Dios y a quien Él quiera, se lo revela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar lo que el Señor ya nos da, lo que el Señor ya nos ha revelado y trabajar con ello. Y si nosotros hiciéramos cuentas de todo lo que el Señor nos ha dado, es suficiente. Dice la Escritura que a la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso indica que a la esposa se le dio ¿con qué? Vestirse. Tenemos nosotros todo lo que necesitamos, ya el Señor lo ha dado. El Señor nos va a seguir dando más, amén. ¿Por qué? Porque por su gracia. Porque Él quiere darnos más. Pero lo que nos ha dado sería suficiente. Alcanzaría para que tú y yo nos preparáramos. Que estuviéramos preparados, listos, dispuestos, para que el Señor llame nuestro nombre y decir, heme aquí, Señor. Ya estoy listo para viajar contigo. En el verso 8, le sigue hablando mi Señor Jesús. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les estaba diciendo el Señor, ustedes están preocupados por el reino de Israel, pero resulta que yo los escogí para algo más grande. Es el reino de los cielos establecido desde aquí, desde la tierra. El Señor Jesús predicaba, y antes de mi Señor Jesús, Juan el Bautista predicaba, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Bendito sea Dios. Y a veces nuestra mente solamente se puede enfocar al reino de los cielos en los cielos. Pero es el reino de los cielos desde aquí. Cuando mi Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué desplegaba Él? El reino de los cielos, el amor, lo que hay allá. La gracia, la misericordia, era lo que Dios desplegaba, lo que el Señor Jesús desplegaba. Bendito sea el Señor. Y le dice el Señor a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. ¿Qué iban a hacer ellos? A proclamar, a predicar. ¿Qué iban a predicar? Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Resulta que llega el día en el cual se encuentran todos juntos, unánimes juntos, en un aposento alto. Y en el capítulo 2, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes, juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Dice la Escritura que estaban sentados. ¿Sí dice ahí, verdad? ¿Me ayudan, por favor? El verso 2, ¿cómo termina? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahora, quiero llamar su atención a eso. Hay ocasiones en las cuales nosotros suponemos que la única manera de estar en adoración o en oración
es estar de rodillas. Arrodillarse es sumamente importante. ¿Por qué? Primero, porque denota humillación, humildad. Nos humillamos ante la presencia del Señor, ¿sí? Estamos diciéndole al Señor, es tu grandeza. Tú eres el grande, yo soy el pequeño, ¿sí? Arrodillarse significa rendirse, porque cuando nos arrodillamos, levantamos las manos. Nos estamos rindiendo, le estamos diciéndole al Señor, Señor, me rindo en tus manos. Tú eres el que puede. Yo soy débil, ¿sí? Al arrodillarnos, nosotros estamos mostrándole al Señor que realmente confiamos en Él. Estamos mostrándole al Señor que reconocemos su grandeza, su omnipotencia. Por eso nos arrodillamos. Cuando nos arrodillamos nosotros, estamos, dice la Escritura, que algo le pasa al que se exalta, será humillado, pero el que se humilla, será enaltecido. Entonces, cuando nosotros nos arrodillamos, estamos reconociendo la naturaleza humana que tenemos. ¿Dónde estamos nosotros? Y ahí es donde el Señor puede hacer una obra maravillosa. Pero resulta que dice la Escritura que debemos nosotros orar en todo tiempo. Sí estamos, ¿verdad? Y todo el tiempo no vamos a estar de rodillas. Cuando dice aquí, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, a mí me viene a la mente una mesa redonda, ¿sí? Sentados todos. Posiblemente sentados mirándose las caras unos a otros. Y posiblemente alguno de ellos levantándose y contando, recordando aquello que Dios hizo o que él vio que Dios había hecho en su vida. Alguno de ellos diciendo, recordando, es que yo lo vi, yo pude ver que Él era, cuando me voy acercando a Él y Él me dice que yo soy un judío en el cual no hay engaño. Entonces pude reconocer que Él era Dios. Y otro contando su testimonio y cada uno en esa condición. Reconociendo el poder de Dios en Jesucristo. Recordando que aquel que había sido crucificado fue sepultado y había subido al cielo. Recordando que Él es Dios. Bendito sea su nombre. Y estaban allí, dice, sentados, posiblemente compartiendo un rato de compañerismo. Posiblemente compartiendo de lo que tenían, cada uno dando para que el otro recibiera. Y dice la palabra que entonces llegó, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. En ese entonces dice la Escritura que habían como 120 personas, entre ellas estaban los 11 apóstoles. Pero ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos, dice allí. No solamente los apóstoles, dice todos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando todos son llenos del Espíritu Santo, eso me muestra que Dios no hace acepción de personas. A pesar de que unos habían compartido más tiempo con el Señor, con unos había habido más acercamiento, con unos había habido más afecto, si se puede llamar de esa manera. Había 3 a los cuales el Señor llamaba cuando iba a haber algo especial. Jacobo, Pedro y Juan. Cuando fue al monte de los olivos a orar, se los llevó a ellos. Cuando fue al monte de la transfiguración, se los llevó a ellos. Eran los testigos que Él quería tener allí cuando algo grande pasara. No obstante, el Espíritu Santo, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice, y fueron los apóstoles llenos del Espíritu Santo y les tocó un poquito a los demás. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo poder, la misma autoridad, porque así dijo en el verso 8 en el capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el mismo poder que estaba en Pedro,
estaba en los demás. Pregunto, ¿no es eso maravilloso? Y a veces nosotros, nuestra vista, nuestro pensamiento humano, a veces nos hace enfocar a ciertas personas. Y el Espíritu Santo viene, ¡oh, y es ungido! Dice el Señor, pero fueron todos llenos del Espíritu Santo. Seguro si me preguntan, ¿a quién piensas que Dios va a llenar del Espíritu Santo? Entonces vienen a mi mente de pronto algunos ministros a los cuales he visto que son elocuentes. Pero no es de esa manera. Dios quiere llenarnos a todos y cada uno de nosotros en particular. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un círculo de personas a su alrededor. Cada uno de nosotros tiene la atención de ciertas personas. Quiero hacerme entender. No todos, ¿sí? No una persona tiene la atención de todos los demás. Pero sí tenemos cerca de nosotros un grupo de personas las cuales van a recibir de nosotros. ¿Qué reciben de nosotros? Lo que nosotros le demos. Y si somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué vamos a dar? Frutos del Espíritu Santo. Vamos a poder compartir la palabra de Dios con poder y autoridad. Vamos a poder llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bendito sea Dios. Entonces el Señor no hizo la obra con 11 discípulos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero mi Señor le da la oportunidad a Pedro que comience con la primera predicación. Y es la que está registrada allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Este del verso 14 está el título, dice, primer discurso de Pedro. Fue la primera predicación de Pedro. Y lo primero que hace Pedro es, se pone en pie y alza la voz y les dice a los que están ahí alrededor mirándolos, hay gente mirando a los que bajan del aposento alto, que bajan llenos del Espíritu Santo, como tambaleándose, ¿sí? Y se burlan de ellos, dicen, no, están ebrios. Están llenos de vino, llenos de mosto. Y Pedro le llama la atención y les dice, no, varones hermanos, estos que ustedes ven no es que estemos llenos de vino, sino que estamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y empieza a citar las Escrituras, lo que está escrito allá en el profeta Joel, que en los postreros días derramaría Dios de su Espíritu, que serían llenos, que profetizarían. Y después de que capta la atención del auditorio, era una multitud que había allí escuchando, entonces empieza a recordarles la historia, a recordar lo que el Señor había hecho, ¿sí? Con Jesús, que ellos habían podido ver, fueron testigos de lo que el Señor Jesús hizo, lo que Dios hizo a través de él. Pero que con todo lo que vieron no pudieron aceptar a Jesucristo como el Mesías, sino que lo crucificaron. Y dice el apóstol Pedro en ese discurso, nombra o cita salmos, ¿sí? Cita textos del Antiguo Testamento para que los judíos pudieran comprender quién era Jesús. Cada profecía que había sido escrita, Pedro lo que hacía era traer la memoria. Y recuerdan que dijo, y el salmista dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Estaba hablando de la resurrección de Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice, llega el momento en el cual le dice, sepa pues, en el verso 36, Hechos capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, esa es una predicación, pero de una vez puntual, ¿sí? Estaba diciéndole, ustedes lo crucificaron, pero Dios le hizo Señor y le hizo Cristo. Bendito sea Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Esa fue la pregunta puntual. Y la pregunta puntual requirió una respuesta puntual. La respuesta fue: arrepentíos. Ahora, si me pongo a analizar, ¿qué tan grave fue el haber crucificado al Hijo de Dios? Podríamos decir que era lo más grave que se podía haber hecho. ¿Sí estamos o no? O sea, decir, yo fui quien crucifiqué al Hijo de Dios, o sea, eso me dejaría tan distante de Dios. Me dejaría tan lejos que posiblemente me daría vergüenza levantar mi mirada hacia el cielo. O sea, si hubiese un orden o un peso o unas categorías acerca, si pudiéramos categorizar el pecado, el haber crucificado al Hijo de Dios sería el pecado más grande. Lo que me pondría más lejos de la gracia del Señor. Pero ¿qué hace Dios a través de Pedro? Recuerda, Pedro estaba como lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahí estaba Dios, hablando por medio de los labios de Pedro. Cuando Él les dice, a quien vosotros crucificasteis. Yo pienso que eso es la acusación, ¿sí?, más terrible. Y ellos se compungen, ¿sí?, en su corazón, se entristecen, les duele en el corazón. Y con ese dolor, en vez de decir, pues no hay nada que hacer conmigo, ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿acaso hay una oportunidad para mí? ¿Acaso tengo oportunidad de ser salvo? Y a veces a nosotros nos parece, y de pronto el enemigo susurra a nuestro oído, es que fue muy terrible lo que hiciste. Lo que hiciste fue tan terrible que no mereces compasión, no tienes derecho a la salvación. Pero mi Señor, un Dios de gracia, les dice, arrepentíos. Reconoce lo que hiciste. Hermano, pero ¿será que aún tengo oportunidad? Si estás preguntando que si tienes oportunidad es porque aún dentro de tu corazón anhelas el perdón. Y mientras anheles el perdón, hay oportunidad de salvación. ¿Qué se requiere? Reconocer y arrepentirse. Dice el Señor, aquí en su palabra, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente te van a perdonar, no solamente no vas a ir a juicio, no solamente no vas a ir al infierno, porque merecido lo tienes, sino que te perdonan y te van a dar el don del Espíritu Santo. Así como ves que yo hago, así vas a poder hacer tú. Y posiblemente aún más. Porque posiblemente el don que el Señor te ha dado es mayor, más fuerte, más poderoso que el que nos haya dado a nosotros. Bendito sea Dios. Porque para vosotros, continúa diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora quiero llamar tu atención a algo. El día del juicio de mi Señor Jesús, cuando mi Señor Jesús estaba allí delante de Poncio Pilato y el pueblo, Poncio Pilato interroga a mi Señor Jesús y dice, no encuentro pecado en él, no encuentro delito en él. Lo voy a soltar porque lo encuentro inocente, lo hallo sin culpa. Y el pueblo dice, no, crucifícale. Entonces lo que hace Poncio Pilato es pedir agua y se lava las manos delante del pueblo y dice, mis manos son limpias de la sangre de este inocente. ¿Y recuerdan lo que dice el pueblo? El pueblo dice que su sangre sea sobre ellos y sobre sus hijos. O sea, el pueblo se acarrea maldición.
El pueblo está diciendo, no, crucifíquenlo, que la sangre de él sea sobre ellos mismos y sobre sus hijos. Ya habían pedido, sus labios habían pedido sobre sí maldición. Querían ser culpables de la muerte del Señor Jesús. Y dijeron aún a nuestros hijos también que carguen con la sangre de él. Pero aquí, bendito sea Dios, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué más dice? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A veces nosotros en nuestra torpeza decimos cosas que atan nuestra vida. Dice la Escritura, te has enlazado en los dichos de tu boca. Y reconocemos que estamos enlazados, que estamos atados por lo que hemos dicho. Pero a veces nos morimos con esa atadura. Y no es tiempo de morir atado, porque ya hay libertad, hay liberación, hay poder en el nombre de Jesucristo para ser liberados. Si a estos que ellos mismos dijeron y ataron su vida y sus hijos, el Señor les dice, arrepentíos y recibiréis, ¿sí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Habían provocado la muerte de mi Señor Jesús. Pero esa misma muerte, la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, les podía perdonar y limpiar. Y no solamente les perdonaba y los dejaba como antes, no. Los perdonaba y los dejaba limpios. Cuando mi Señor Jesús perdona, deja limpio al individuo. Cuando el Señor Jesús perdona nuestros pecados, nos deja limpios, completamente limpios. No nos quita el cargo de conciencia solamente. Nos restaura, nos deja como nuevos, nos da la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo, de nacer de nuevo, de iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Tuvieron la oportunidad. Y eso ocurrió en una predicación de la muerte, sepultura y resurrección de mi Señor Jesús. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Es lo que nosotros debemos conocer. Y no solo conocer, debemos recibir, debemos aceptar como nuestro. Y entonces tiene poder. Entonces trae a vida la palabra de Dios. Continúa diciendo el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Bendito sea Dios. Ahora quiero llamar tu atención al verso 22. Vamos a devolvernos un poquito. La predicación de Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cuando Pedro suelta esta expresión, les estaba hablando a los que habían visto. Con esta expresión de Pedro les estaba diciendo cuál es su excusa. ¿Cómo van a refutar lo que estoy diciendo? ¿Cómo van ustedes a excusarse, a decir, no, pero es que yo, si vieron
¿Qué vieron ellos? Maravillas, prodigios y señales. Vieron a Dios en acción. Eran inexcusables. Tenían que reconocer que no tenían un camino hacia dónde ir. Solamente arrepentimiento. No importa qué tan grave haya sido, si nuestro corazón todavía nos llama la atención, si aún sentimos en nuestro corazón dolor por lo que hicimos, aún hay oportunidad de arrepentirnos. No importa lo que alguien más diga, no importa lo que diga el predicador, lo que diga nadie, así te juzguen. Cuenta la palabra del Señor que encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio, fue sorprendida. Y la ley decía que debería de ser apedreada ella y el hombre, los dos deberían de ser apedreados. Y llevan a la mujer a la presencia de mi Señor Jesús y le dicen, fue sorprendida y la ley de Moisés dice que la apedreemos. Y ya tenían cada uno su piedra. Y le preguntan, ¿qué dices tú? Ante la ley merecía la lapidación, ser apedreada, no más. Pero mi Señor Jesús dice, el que esté libre de pecado, empiece, tire la primera piedra. Y cada uno de ellos, dice la Escritura, redarguida su conciencia, sueltan las piedras y se van. Levanta mi Señor Jesús la mirada y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Alguno te condenó? Dice, no, ninguno. Ah, bueno, mija, yo tampoco te condeno. Pero, yo tampoco te condeno. Pero, le dice, vete. ¿Alguien recuerda qué le dijo? Y no peques más. Oh, bendito sea Dios. Oportunidad. Para este día hay oportunidad aún. Alguien necesita oír esta palabra. Y no sé cuándo la escuche, pero la escuchará en el día indicado, cuando el Señor tenga bien que la escuche. Y esta palabra retumbará su corazón. Y hará que alguien más pueda doblar sus rodillas, arrepentirse y recibir a Jesucristo en su corazón. Recibir perdón por sus pecados y estar dispuesto también a recibir el don del Espíritu Santo. Recuerda, la maravilla que hizo Dios con tu vida, también la va a hacer con alguien más. Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, pero así como en el aposento alto los llenó a todos, los demás también tienen oportunidad de arrepentirse y de recibir perdón por sus pecados. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por lo que has hecho con nosotros, Padre eterno. Gracias por habernos encontrado, Señor, por habernos hablado tu palabra, Padre de la gloria, y darnos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos. Estamos muy agradecidos, Señor, porque gozamos de la salvación. Hay gozo en nuestro corazón, tenemos el gozo de la salvación. Pero queremos, Señor, que alguien más alcance ese gozo, que alguien más obtenga la salvación. Padre mío, oramos por aquellas personas que aún no se han decidido, Señor, por aquellas personas que piensan, sienten que fue muy grave su pecado, Señor. Permite, Padre de la gloria, que este mensaje llegue a los que debe llegar, Señor. Envíalo, Padre de la gloria, y permite que cumpla el propósito por el cual lo has enviado, Señor. Ayúdanos a ser nosotros compasivos, Señor, a ser misericordiosos con aquellas personas que están en pecado. No para
no para recibir el pecado, Señor, ni para aceptarlo de ninguna manera, Señor, pero sí recordar que en algún tiempo estuvimos nosotros en esa posición, y estando allí, sumidos en delitos y pecados, alcanzamos tu misericordia. Queremos, Señor, que tu mano de misericordia se extienda, Padre de la gloria. Padre mío, que se extienda, Señor, que se extienda hacia el círculo de personas que tenemos en nuestro alrededor, Señor. Extiende, Señor, tu diestra de poder, Señor, y úsanos, Padre de la gloria. Como quieras usarnos, Señor, estamos dispuestos para ti, estamos disponibles para ti, y queremos ser usados por ti, Señor. Queremos participar en esa obra tuya, mi Dios. Queremos ser participantes de la naturaleza, de tu naturaleza divina. Gracias, mi buen Dios. Gracias por la resurrección de Jesucristo, Señor. Gracias porque se levantó de entre los muertos y venció la muerte, Señor. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Padre de la gloria. Estamos confiando en ti. Nuestros días, Señor, nuestra vida está puesta en tus manos. Llévanos con bien, Señor, por favor, cada paso que demos, y que cada que podamos hablar, Señor, nuestros labios glorifiquen tu nombre y nuestros labios puedan testificar de tu poder y de tu gracia y de tu amor. Que podamos hacer, que podamos vivir tu palabra, hacer lo que dice tu palabra, y que luego empecemos a enseñar a alguien más lo que está escrito. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Bendice mis hermanos que han llegado hasta aquí, Señor. Bendice los que no pudieron llegar, Padre de la gloria. Los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Visítales y sánales, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos.